démonos cuenta que nadie se ha encariñado con Kang. La mejor versión de Kang, la más lograda en todo lo que va de la fase 4 y la fase 5, fue el de Loki, aquel que permanece, que salió en Loki. El Kang que salió en Quantumania fue un fracaso total. El Consejo de Kangs fue una escena postcréditos. Nadie tiene tiempo de encariñarse de un personaje en una escena postcréditos. ¿Por qué Marvel Studios decidiría, voy a darle un cierre al personaje de Kang? Voy a hacer que Kang termine su arco, termine su historia. No habría necesidad porque no es un personaje particularmente que se haya desarrollado. No hemos visto a Kang, ni siquiera. Aquel que permanece probablemente sea importante. Parecía un desperdicio que todo lo que estableció aquel que permanece en la serie de Loki se borre. Era más o menos una explicación bastante interesante de lo que vendría a ser una guerra multiversal, ¿no? Porque aquel que permanece básicamente ganó una guerra multiversal antes, ¿no? Entonces todo ese lore me parece que ahorita en Doomsday va a cobrar importancia porque están pensando en reintroducir a Kang, ¿no? Porque yo creo que el guión ya está a un 80 o 90%, pero están teniendo ahí un problema en cómo explicar la historia del multiverso. Yo he hecho un video en donde más o menos explico lo que podría pasar, ¿no? Lo que se podría establecer en Avengers Doomsday, que es algo que es real en los cómics y básicamente trata de lo siguiente, ¿no? El multiverso de Marvel tiene ciclos. Entonces el multiverso nace y llega a un punto en donde el multiverso muere, pero cuando el multiverso muere, este vuelve a renacer. Y es por eso que todos los héroes de Marvel regresan al status quo. Es el reinicio, el típico reinicio que se dan en los cómics, ¿no? Después de las Secret Wars hay varias cosas que, por ejemplo, en las últimas Secret Wars, varios universos se fusionaron. Miles Morales, por ejemplo, acabó en el 616. Old Man Logan también acabó en este universo. Y al final es una forma de que Marvel Studios corrige las cosas que no funcionaron y todo vuelve a empezar. Es un universo que vuelve a empezar. Eso pasa en los cómics y siento que en las películas podrían establecer esto, que hubieron ciclos del multiverso y que cada ciclo, o sea que a cada iteración del multiverso murió. El evento que marca la muerte del multiverso son las Secret Wars, las guerras secretas, la guerra multiversal. Y eso es justamente lo que comentó aquel que permanece. Se supone que aquel que permanece en la serie de Loki, él explicó que él ganó la guerra multiversal anterior. La verdad, no dio muchos detalles porque en ese momento supongo que Marvel Studios todavía no tenía muy claro cómo iba a funcionar esto. En esta escena, que de hecho es mi capítulo favorito de Loki, bueno, de la primera temporada. Y aquí básicamente lo que explicó es que él ganó gracias a Alioth y gracias a la ABT. Pero ¿cómo consiguió esas cosas? Esta variante de Kang, cómo pudo superar a sus variantes que tenían un consejo completo, que estaban trabajando en conjunto. ¿Cómo pudo hacerlo? Yo pienso que en Avengers Doomsday, la primera escena que vamos a ver de Doctor Doom va a ser encontrando al consejo de Kangs. Doctor Doom va a encontrarlos y se los va a cargar, se los va a sopletear a todos fácil. O sea, vamos a ver a Doom agarrándolos del pescuezo, matándolos, torturándolos y probablemente agarre al más importante, a Immortus, y le va a decir ¿en qué están? ¿Qué está pasando aquí? Immortus le va a contar la historia de aquel que permanece. Esa es mi teoría, ¿no? Immortus le va a decir, loco, yo tengo una variante que ganó la guerra multiversal anterior, pero ese perro hizo trampa. Le va a decir eso. Hizo trampa porque su aliado fue el Beyonder. Y el Beyonder se debería mantener imparcial, pero el Beyonder lo ayudó. Y es por eso que él ganó, ¿no? Y entonces ahí Doctor Doom va a decir, ok, entonces tengo que ir con el Beyonder. Y ese va a ser como que la misión de Doctor Doom va a ser ir con el Beyonder. Yo siento que algo de eso vamos a tener en la película. Hoy justo salió la noticia de que Robert Pattinson está en conversaciones con Marvel Studios. Quizá Robert Pattinson podría ser el Beyonder. Y más o menos tendríamos como que a un primer momento de la película tendríamos a Doom siendo mucho más poderoso que el Consejo de Kangs, derrotándolos, demostrando su fuerza, su poderío. Doctor Doom por encima del Consejo de Kangs, va a quedar bastante claro. Y luego Doctor Doom está ahí para investigar cómo salvar el multiverso, ¿no? Entonces ellos van a ser los que le den la clave de la historia
del multiverso, porque yo creo que mucho tiene que ver esta misión de Doctor Doom con el hecho de que él va a sentir que es un personaje, que lo que es, ¿no? Es un personaje de un universo que está condenado por siempre a tener su arco, ser el villano de la historia, ser el malo de la historia, y luego morirse y que el universo se renazca y otra vez ocupar el mismo lugar de ser el villano. Entonces eso a Doctor Doom no le va a parecer para nada. O sea, si tú conoces el personaje en los cómics, él literalmente representa la voluntad del hombre por encima de todo. Doctor Doom impone su voluntad sobre las condiciones, y lo chévere de él en los cómics es que finalmente termina logrando incluso someter a dioses y a personajes más poderosos que él. Entonces, si Doctor Doom se entera que él vive en un universo en donde él ha sufrido toda su puta vida, Doctor Doom ha sufrido, ha perdido a su madre, quedó desfigurado, y de hecho él se ha sobrepuesto a toda esa adversidad, y él se entera de que es un guión que va a volver a pasar eternamente, para siempre, es como que a eso a Doom le va a llegar al huevo, no lo va a tolerar, y entonces va a decir, ok, ¿cómo ganó tu variante? ¿Cómo ganó? Y le van a decir, no, hizo trampa. ¿Por qué? Porque se alió con el Beyonder. El Beyonder fue quien le dio a Alioth. Y entonces Doctor Doom va a decir, ok, entonces voy a hablar con ese tal Beyonder. Y probablemente de ahí se vaya a la ABT. Del ABT probablemente también en la ABT los deje a todos muertos, o bueno, los derrote. Me gustaría ver un equipo multiversal en la ABT que sean los primeros en pelear contra Doctor Doom. Imagínate a Tobey Maguire, a Hugh Jackman, a los más importantes, convocados por la ABT para protegerla. Doctor Doom se los carga a todos, llega donde el dios Loki y le dice: ¿tú sabes todo esto, cabrón? ¿Tú sabes que somos un maldito personaje de ficción? ¿Tú sabes que yo te he tenido que ver a morir a mi madre, que se vaya al infierno, y ahora resulta que esto es parte de mi arco? Entonces Loki le va a decir: sí, amigo, pero bueno, al final este universo se va a morir y todo llega a su final y todo también se reinicia. Entonces, huevón, ya, ¿no? No hagas tanto escándalo. Y Doom le va a decir: no, estás bien, huevón. De repente Loki termina ayudándolo, o Loki termina dándole alguna clave, o quizás veamos una pelea épica en donde simplemente Doom va a derrotar a Loki. Y yo creo que el clímax de la película va a ser Doom versus el Beyonder. Ahora, con la noticia de Robert Pattinson, me queda un poco más claro que quizás Marvel Studios quiere hacer un solo Beyonder. No los Beyonders, sino el Beyonder, que de hecho me hace mucho más sentido que sea un único personaje, más fácil de desarrollar, más interesante y demás. Y también me hace mucho sentido porque los Russo siempre decían, cuando estaban en las conferencias de prensa y en las entrevistas de Infinity War y de Endgame, les preguntaban: ¿o qué otro arco de Marvel les gustaría adaptar a ustedes? Y ellos siempre decían Secret Wars, pero las Secret Wars antiguas, no las modernas, las Secret Wars originales. Y en las originales había un único Beyonder, y básicamente para este Beyonder toda la existencia, él observa la existencia y es simplemente como que una diversión. El Beyonder es un huevón aburrido de ver siempre lo mismo, ¿no? Y entonces aparece aquel que permanece y le dice: hey Beyonder, ya no te aburriste, ¿por qué no me dejas a mí ganar la guerra multiversal y yo voy a cambiar todo? Yo voy a hacer que el universo Marvel sea más divertido, yo voy a encargarme de hacer que sea más entretenido. La personalidad de aquel que permanece es como que juguetón, ¿no? Es como que graciosón, entre comillas, aunque en el fondo es un manipulador y un desgraciado. Pero su personalidad externa, como pudimos ver en este capítulo de Loki, es como que súper lúdico, súper relajado. Y yo siento que el Beyonder también va a ser más o menos así. Entonces me hace sentido que en las guerras secretas anteriores, aquel que permanece, en vez de ir a pelear contra sus variantes y contra los otros héroes de Marvel, dijo: voy a irme directo con el boss y le voy a plantear mi idea. Y así, siendo confabulador y manipulador, aquel que permanece logró que el Beyonder le dé la ventaja para ganar la guerra multiversal. Quizás por eso Marvel Studios y los Russo están ahorita diciendo: mano, tenemos que poner esto en la película. No podemos, o sea, va a ser muy chafa que simplemente sin explicación Doom haga todo esto. Alguien tiene que mandarlo en la dirección correcta. Alguien tiene que decirle cómo ganar, o al menos alguien tiene que decirle: existe un Beyonder, ¿no? Entonces yo pienso que por eso están decidiendo ahorita, o están evaluando ahorita,
incluir a Kang en la historia, incluir a Kang en la ecuación, podría hacer que se explique un poco la historia del multiverso, que sería súper interesante. Imagínate en Avengers Doomsday ver un flashback en donde ves a todos los héroes de Marvel peleando unas guerras secretas así como las de los cómics, y luego ver al Beyonder y aquel que permanece confabulando, haciendo este trato, y boom, ahí queda el flashback, ¿no? Y Doom en ese rato simplemente diría: maldito. No sé, esa es mi teoría de por qué razón ahorita Marvel Studios está considerando traer de vuelta a Kang y a sus variantes. Porque démonos cuenta que nadie se ha encariñado con Kang. La mejor versión de Kang, la más lograda en todo lo que va de la fase 4 y la fase 5, fue el de Loki. Aquel que permanece, que salió en Loki. El Kang que salió en Quantumania fue un fracaso total. El consejo de Kangs fue una escena postcréditos. Nadie tiene tiempo de encariñarse de un personaje en una escena postcréditos. ¿Por qué Marvel Studios decidiría: voy a darle un cierre al personaje de Kang? Voy a hacer que Kang termine su arco, termine su historia. No habría necesidad, porque no es un personaje particularmente que se haya desarrollado. No hemos visto a Kang, ni siquiera. O sea, hemos visto a Kang siendo derrotado por hormigas, hemos visto al consejo de Kangs en una escena postcréditos, y hemos visto a aquel que permanece, que sí fue importante para la serie de Loki, la serie que no todo el mundo ha visto. Yo creo que los hermanos Russo han dicho: tenemos que resolver nuestro problema en Avengers Doomsday, que es quién va a enviar a Doctor Doom en la dirección correcta. Lo podemos resolver explicando que son el consejo de Kangs, y podemos resolver la forma de explicar la historia del multiverso simplemente utilizando lo que aquel que permanece dijo en esta escena y ampliándolo, haciendo que él sea el ganador de la guerra multiversal anterior porque fue ayudado por el Beyonder. Y todo eso, cuando Doctor Doom se entere, se va a cabrear, y ahí es donde él va a ir. Incluso podrían decir que Kang se enfrentó a Doctor Doom en las primeras guerras secretas, y esta variante de Kang, al ver que no tenía ninguna oportunidad contra él, pedirle ayuda al Beyonder. Y entonces Doom dirá: ok, yo voy a robarme los poderes del Beyonder, y así yo voy a ganar, yo voy a reescribir el universo como a mí me dé la gana, y yo voy a ser el héroe y el dios del multiverso. Y ese es básicamente el plan de Doom. No sé, me parecería que si hacen esto en la película sería súper bien logrado. Además jugaría con esta... como que con esta idea de: oye, somos personajes, ¿no? O sea, Doom un poco que no rompería la cuarta pared como Deadpool, ¿no? Que voltearía a ver la cámara y diría: oye, ¿qué están haciendo? Pero sí diría: loco, esto es o sea, soy un maldito personaje, estoy condenado a siempre ser el villano desfigurado, a siempre estar vestido de verde y estar siempre quedar atrás de Reed Richards, por ejemplo. Eso le cagaría en los huevos a Doctor Doom, que sea como que algo determinado por el Beyonder. Sí, es que tu lugar, es que tú eres el villano, tú eres Doctor Doom y ellos son los Cuatro Fantásticos. Es como que Doom diría: ¿tú quién chucha eres para decirme a mí qué voy a hacer y qué no, weón, ¿no? Entonces, o sea, Doom tiene esa actitud en los cómics de desafiar como que todo lo establecido, ¿no? Es un tipo que literalmente se fue a pelear contra el mismo diablo. Entonces, yo creo que esto está muy dentro del personaje de Doom. Todo esto de aquel que permanece y las variantes de Kang podrían como que pintarle el terreno para que él se desarrolle aún más. Doom, un tipo que es como que súper inteligente, ha dominado la magia, la tecnología y demás. Darse cuenta de que eso ni siquiera es como que un mérito, es parte de su arco. Es como que algo súper fuerte para un personaje, ¿no? Sería interesante que Marvel Studios ya se meta con temas filosóficos, con temas metafísicos, y creo que esta podría ser la manera de hacer un poco más interesante Avengers Doomsday, ¿no? Darle como que esa pizca de determinismo, de fantasía, de filosofía, ¿no? Eres un personaje, estás siguiendo tu arco. ¿Quién determina lo que haces y lo que no haces, ¿no? Entonces es algo bastante interesante de pensarlo en la vida personal, ¿no? Por ejemplo, todas estas teorías de: oye, vivimos en una simulación y tal. Sería como que Doctor Doom descubriendo que su vida es una simulación. O sea, es una ficción, es una historia que termina en la Secret Wars y que luego que termina vuelve a empezar y eternamente por los siglos de los siglos. Y es como que para eso para Doom sería como que prácticamente un desafío, ¿no? Sería como que sí, eres un punto más en
en el engranaje del multiverso. Ya me imagino a Loki diciéndole, Doom, tú eres una pieza más en el engranaje del multiverso. Y Doom diciéndole, no, estás bien huevo, yo una pieza más. Literalmente lo imagino, perfectamente lo puedo imaginar. Literalmente Loki le diría, oye, acepta tu lugar en el multiverso, huevón. Y es como que Doom le diría, mi lugar es en el trono más arriba de todo, cabrón. Ese es mi lugar. Y Doom se entera que no es dueño de su destino. Eso sería suficiente razón como para que él se meta de lleno y trate de romper todo, ¿no? Yo creo que sería una motivación que iría más acorde con el personaje en los cómics, ¿no? Porque claro, Doom es un héroe, sí, pero principalmente pelea por sus propios intereses, ¿no? Entonces, de hecho, sí, salvar a mi universo me interesa, salvar a mi planeta sí me interesa, pero que me vengas a decir que yo soy un engranaje más en la máquina de alguien más, está bien huevón. O sea, literalmente Doom diría eso. Esa es mi teoría. ¿Qué les parece, amigos?